Clemente Castillo, Flip Tamés, bienvenidos al podcast creativo, ¿cómo andan? Bien, bien, contentos de estar aquí, qué buena onda, con muchas ganas de platicar. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por aceptar, por caerle en esta... Están celebrando 25 años de carrera. Estamos celebrando 25 años de formado el grupo. Venimos de una etapa extraña, por no decir mala, o sea, de pandemia no habíamos vuelto. Estábamos viendo cómo acomodarnos a que se sintiera bien otra vez tocar. Y estos 25 años fueron pues la mejor de las excusas de darnos cuenta que tenemos la mitad de nuestra vida dedicada a este proyecto llamado Jumbo y que valía mucho la pena pues encontrar cómo lograr seguir adelante mientras se pueda. La mitad de su vida, tú estás a punto de cumplir 50, también son Sí. de la misma edad. Soy un año mayor que Flip. Un año. Ya. Sí. Yo soy 7'2", Flip 7'3". Qué cabrón. Sí. ¿Y cómo, en retrospectiva, cómo se sienten esos 25 años? ¿Se sienten como 25 años? No, en realidad son varios capítulos y es bien extraño porque cada uno ha tenido su tiempo, su ciclo, su momento y se han cerrado muy bien, creo yo. O al menos desde mi perspectiva, se cierra el primer ciclo con la salida de los hermanos González y empieza con Beto Ramos en 2005 el segundo capítulo. Y digamos que es como la transición entre un tercer y cuarto capítulo, porque Sí. este bache de 3 años nunca nos lo hubiéramos planteado, jamás, Sí. jamás. Entonces, sí son 25 años muy bien vividos y la verdad una carrera con muchas cosas muy buenas y pues también al mismo tiempo de repente es un parpadeo, o sea, es como ya pasaron 25 años. Sí. Sí, a mí me pasa eso, que hay días Sí. que sientes que esos 25 años se sienten como 8, 9 años y de pronto hay cosas que ves de los principios de la carrera que sientes que eres completamente otra persona, otro planeta o que se siente como si fuera mucho más de 25 años. Es raro cómo juega el tiempo, además que siento que pandemia nos cambió esa onda de cómo medimos el antes y el ahora, pero pasaron demasiadas cosas muy bruscas, cambios de formatos, de integrantes, cómo se oye la música, cómo grabamos, cómo escuchamos, cómo tocamos en vivo, y esos pequeños, grandes cambios son los que a mí me hacen pensar que es otra vida, otros vatos distintos a los que empezaron Sí. esto. Y también es algo que me imagino que hacen conscientes, ¿no? Porque también estaba escuchando algunas entrevistas que tenían y hablaban del segundo disco, del Deda y Ponle Play, que lo hicieron intencionalmente distinto al Restaurant para que no se vuelva un parte 2, porque tiene un primer disco que es un putazo, Claro. lo cual también marca un precedente raro en las carreras, tener un disco tan emblemático y tan sonado, ¿no? Sí, varias personas muy cercanas a la banda, incluyendo el productor Chuy Flores, la disquera, nos cuestionaban como, ¿están seguros que quieren hacer esto? Y estábamos como muy convencidos viendo quizá el ejemplo de algunas bandas que sí se querían aventar o se aventaron en sus carreras el volumen 1 que fue un éxito y el volumen 2 muy parecido y el 3 también muy parecido. Y nosotros no quisimos eso. Creo que ha ido evolucionando de una manera natural y padre. O sea, no tampoco tan forzada, pero sí con un afán de ir dando pasos hacia adelante y cambiando intencionalmente. Sí, era como una búsqueda de evolución rápida porque nos juntábamos mucho a escuchar música y el segundo disco fue el primer disco compuesto de gira. Okay. O sea, Restaurant, En el camino. aunque fue corto el tiempo en que nos firmaron, pues ensayábamos y lo trabajamos diario todo el día y en la noche nos juntábamos a hablar mucho. Entonces es un disco que creo que se cocinó y añejó muy bien. Y de Ponle Play, pues era en los cuartillos de hotel, en la van platicando. Y me acuerdo de estar consumiendo mucha música, de estar comprando. Viajábamos con unos Discmans y escogías unos 5 o 6 discos y comprabas 2 en cada viaje. Y era como tanta música nueva, tantas influencias, tantas experiencias, gente, lugares, que queríamos plasmar muchas cosas nuevas en de Ponle Play. Y aunque no lo cuestionaron, como dice Castillo, creo que teníamos muchas ganas de esta evolución muy rápida. Y fue un disco que saliendito fue muy cuestionado y como que, no sé, como que pegó bien un poquito después. O sea, no mucho, pero sí al año de haber salido como que empezó a caer el 20. Era una época donde no tener guitarras duras era igual a estar fresa.
Entonces creo que una primera mala concepción del álbum fue, estos vatos ya les fue bien y ya se afresaron. O sea, como que muy estúpidamente, porque la neta es muy estúpido, se traducía a fresear, bajarle al drive, ¿no? Y nosotros nos sentíamos mucho más experimentales, mucho más propositivos. Y era, no, güey, esto está increíble. O sea, era el tipo de bandas que estábamos oyendo en ese momento. Y sí, creo que el segundo fue envejeciendo bien padre. Qué cabrón. Digo, el primer disco, ¿cuándo salió? En el 99. 99. Ajá. Estabas también escuchando en una entrevista que muchas de las nuevas generaciones, y yo, pues en ese caso, soy una nueva generación para ustedes, conocieron mucho la música de Jumbo por el en directo que sacaron, ¿no? Que se llama Manual de Viaje, si no me equivoco. Sí, Manual de Viaje a un lugar lejano. Que justamente, o sea, yo me acuerdo, ¿cuándo lo grabaron? Hace como unos 5 años. Salen en 2018. Sí, me imagino que lo estábamos terminando en verano. Sí, si no me equivoco, lo terminamos como por ahí de junio. Lo traqueamos en verano, porque me acuerdo que estábamos una asando. Preparación larga, o sea, meses de estar viendo el setlist, los ensayos, y luego se graba y pocos meses después se edita. Sí, de cuando se planea a cuando sale fácil pasaron 2 años de primero muchas juntas, mucha planeación, mucha chamba. ¿Y eso dónde lo grabaron? O sea, la grabación en dónde es? En Monterrey. En Monterrey. Sí, en Victoria, aquí en el Obispado. Me acuerdo cuando lo estaban grabando porque en ese entonces yo no era tan amigo tuyo, pero ya me llevaba con Pepe y Andreas y te frecuentaba un poco. Y me acuerdo cuando pasó eso. Y luego me acuerdo ver o escuchar el disco y ver los videos. Y para mí sí fue como un descubrir el catálogo de Jumbo, porque es una banda que evidentemente yo siendo de Monterrey pues la tenía en mi repertorio, pero la verdad es que no me había clavado tanto. Y para mí sí fue ese disco pues una semilla nueva a introducirme a toda la discografía, ¿no? Que era, me imagino, la intención. Era la intención, y cuando el primer álbum cumplió 15 años, ya habíamos hecho un ejercicio que se llamaba Restaurante Revisitado, que el que lo tenga físico guarden un chorro, porque de ese disco se fueron venciendo las licencias de las versiones de los demás y ya no está en... Tuvo que desaparecer. Tuvo que ir desapareciendo. Pero ¿Desapareció de dónde? Sí, del mundo virtual. Física y virtual. Sí, pero el que tiene el físico, por eso es un documento bien válido. Digital. En fin, cambiamos de management, de equipo de trabajo, y cuando llegamos con el Wax, nos propone hacer esto, y yo no me quiero recargar en el catálogo. O sea, somos una banda que ha luchado, para bien o para mal, contra ese primer disco que le fue muy bien y que se volvió como un clásico, que es un gran piropo, pero también cada cosa que haces está medido contra eso. Y sacar un disco donde vuelves a reversionar canciones de principios de la carrera, la primera impresión mía fue, no, güey. No tengo nada de ganas, tengo muchas ganas de hacer música nueva, y el argumento de ellos fue, es que no se dan cuenta ustedes que hay nuevas generaciones que necesitan conocerlos, que no fueron con el Restaurante Revisitado y que no van a ir naturalmente en una época de streamings y de lanzamientos semanales. Es muy difícil que naturalmente por un playlist caigan. Entonces, y Manual fue un disco que también, además de que la selección era muy sólida, gracias también a Dan Jodorowsky, el productor, la manera de plantear estas canciones, de versionarlas yo lo considero como un disco muy accesible. Cuestión de que las cuerdas, los metales, las percusiones, 2 chicas como multiinstrumentistas haciendo también coros. Cuando tú ves y escuchas este ensamble, es un Jumbo pues muy distinto al Jumbo del 99 con Restaurante o de ahí Ponle Play, que es un formato de quinteto eléctrico, si bien arrancó con Britpop o grunge y luego se tradujo a un tema más indie, más melódico, más de exploración. Pues el Manual de Viaje tenía también una razón de existir, y creo que fue muy acertada la decisión de haberlo hecho con ese esquema. Claro, no, y acabó, el versionarlas de esa manera acabó siendo bien interesante para nosotros artísticamente el reto. Y el disco, el nombre del disco tenía que ver, o sea, con qué. Yo me lo imaginé como o sea, para mí fue un manual de viaje a la carrera de Jumbo, sí. Pero era pensando como introducción o simplemente también para los fans de la banda, como un viaje en el pasado. Fíjate que en la banda siempre ha existido este afán y estas ganas de viajar de manera literal, road trip, vuelos a destinos donde descubrimos nuevas amistades y paisajes, y este tema del mar y el realmente darnos como, cuando estamos de gira, tratamos de hacer una pausa
antes o después de los ensayos y de los shows para poder descubrir un poco esto que platicábamos hace un ratito antes de que llegara Flip. Que son foodies. Que ese tema de ir a descubrir la comida local y lo que tiene que ofrecer cada ciudad o cada país. Es algo... Me da mucha risa porque, digo, en otros proyectos donde te toca trabajar y empiezas a ver, yo pensaba que todo el mundo era así, güey, que todo el mundo aprovechaba estar en una banda y estar gireando para conocer restaurantes, lugares, dónde está el mejor café, cuál es la bebida del lugar, o sea, tomar sotol en el norte y un mezcal en Oaxaca. Y no, güey, o sea, bueno, la mayoría, muy puntualmente con Pepe me tira mucha madreada cuando estamos produciendo que, no, voy a ir a tocar a tal lugar y bueno, yo voy a aprovechar y voy a traquear otra cosa. Y me dice, y llego yo a propósito, lo digo, ¿fuiste a este restaurante que te recomendó? No, hombre, güey, no hay manera. es como que mucha gente es muy práctica y nosotros no, güey, ponme el soundcheck estratégicamente acomodado para ir a este lugar que me recomendaron, para conocer esto. Sí. O sea, es imposible ir a tocar a Oaxaca y no pasar al mercado, ¿no? En Jumbo no existe. Sí. Exacto. Y esa referencia después se traduce en lo que acaban produciendo ustedes, o sea, y se los pregunto porque, o sea, creo que aparte del elemento musical, el elemento estético también es importante para su banda, ¿no? ¿En dónde se traduce eso que me están contando en su proyecto? Pues yo siempre lo trato de incorporar y creo que Flippy también, Charlie también, o sea, siempre el tema visual, poético, el tema de la aventura, el tema del riesgo, luego lo terminas plasmando o volcando ahí en estas historias que se van contando. Si no tienes esa parte aventurera, a mí personalmente quizás se me puede hacer como más aburrido al momento de escribir una letra o contar una historia por el simple hecho de que no tuve acceso a ese viaje o a exprimir el viaje. Claro. ¿Verdad? Quedarme y pedir room service y hacerlo como muy, muy encerrado, ¿no? Como, ay, aquí me voy a quedar, aquí estoy protegido. Entonces, es todo lo contrario. O sea, con Jumbo era, terminamos soundcheck, ¡vámonos! Y cuando platicaba Flip lo de Daddy Ponle Play, en realidad fue la primera vez que gireamos por Estados Unidos, fueron 17 ciudades, y nos íbamos a las tiendas de discos a descubrir bandas de Chicago y bandas locales underground de Phoenix, Arizona. Íbamos a las tiendas así. Realmente nos estábamos muy enfocados en hacer esta investigación y clavarnos de más para descubrir qué era lo que cada lugar tenía que ofrecer. En una época sin internet, o sea, hacíamos mucha tarea, mucha preproducción de la gira que tenía que ver. A ver, ahorita que dijiste Phoenix, ¿cuál es la tienda de instrumentos usados? Porque siempre andamos buscando cosas vintage o años o aparatos muy específicos que no están, en aquel entonces no estaban tan a la mano. ¿Y cuál es la tienda de discos? Y deja tu viniles, o sea, ¿cuál es la tienda de discos buena? No la del mall. Para encontrar ese tesoro que andabas buscando que solo habías leído en la revista especializada. Y yo ese viaje lo traduzco a experiencias de influencias, ¿no? O sea, alguien puede tener una dinámica completamente opuesta e inspirarse en un libro, en una película, en otro disco. Y yo, para mí, el viaje y la aventura, que puede ser desde gastronómica hasta de parranda, acabar en un bar super underground en una ciudad piratona platicando con alguien, para mí es alimento puro a la hora de crear, ¿no? Entonces, también fue cambiando la dinámica, hablando de la comida versus la parranda, porque creo que vale la pena contártelo. Cuando empiezas una banda y son 5 vatos solteros, 5 vatos conociendo por primera vez esta experiencia de rock and roll, hay mucho de eso. O sea, amanecer en Times Square saliendo del último bar que nos recomendaron que podías abrir, tocando en Nueva York, y el after del after del after, y conoces obviamente gente bien padre. Hay momentos que se te pudo haber pasado la parranda y otros momentos muy cool, pero haces muy buenos amigos y muy buenas experiencias. Y obviamente cuando empiezas años después, otra etapa en la vida que tiene más que ver con formar una familia, el chip te cambia. La gastronomía se vuelve ahora la musa, ¿no? Se vuelve donde cotorreas con alguien, donde estás echando, pues obviamente también la parranda, o sea, estás echando un tequila, un mezcal, platicando con gente con la que conoces. Obviamente el primer eslabón hacia donde estás yendo, muchas veces el promotor o alguna otra banda con la que estás compartiendo, y eso es alimento de experiencia.
si pudieran contar alguna historia de, por ejemplo, estas que me estás platicando, que pudieran capturar bien la esencia de la banda en ese momento, a lo mejor a principios de los 2000, ¿con cuál se quedarían? ¿Alguna en el tour en Estados Unidos? ¿O alguna historia que se acuerden y que hoy en día, pues de repente la cuenten, se rían? Pues es que hay 10,000, por ejemplo, pero... hay una que cuenta Flip que yo también, o sea, que compartimos porque es algo muy emocionante. En San Francisco hay un venue muy legendario que era pues como uno de los venues más importantes, ¿no? Fillmore. Uh-huh. Y ahí tocó Grateful Dead, y ahí tocó Allman Brothers, y ahí tocó Hendrix, y ahí tocó Cream. O sea, realmente no había una banda de rock and roll de los 60s, de los 70s y de las siguientes décadas que no haya pasado por ese venue. Entonces, cuando vimos la lista de esa gira, de la gira Revolución 2000, si no me equivoco, con Jaguares, Gusana Ciega, Julieta Venegas, Lisa Flores, había varios artistas más acompañándonos, pero de planta estábamos ahí en esta gira con Jaguares. Pero todos estos artistas estaban en esa misma gira. Sí. Era una gira de puros artistas mexicanos en Estados Unidos. Era una gira de Jaguares. Era una gira de Jaguares. Que la invitaron a estos artistas nuevos todos, Gusana, Jumbo, Julieta, y nos invitaron a su gira. Y lo hicimos 2 años seguidos y fue brutal. Y estar ahí en el camerino, que le llaman el Green Room, y nosotros ya voltearnos a ver y como... ¿Qué edad tenían ahí? No, teníamos pues... Acabábamos de editar Restaurant, habíamos terminado las carreras pues 2 años para atrás y nos acaban de firmar, entonces en lo que sale Restaurant tiene un impacto fuerte, o sea, es contundente lo que pasó con Monotransistor, siento que, y Fotografía. Uh-huh. Después de esas 3 canciones empiezan a pasar estas cosas, entonces pues teníamos 25, 26. Pero el shock para nosotros era también, y lo digo de manera así también como muy humilde, de que es que no lo podíamos creer que nos hubiera tocado en el primer álbum, o sea, como, wow, ¿qué está pasando? O sea, y siendo todos tan melómanos, oímos mucha música, empiezas a tener también, pues casi como una... Voy a usar muy mal el término, pero como una religión, o sea, los ves, o sea, hablar de Hendrix, hablar de los Beatles, hablar de Allman Brothers o todos los que estábamos viendo ahí. Entonces, estar en el Fillmore a esa edad es como estar en una catedral de tu culto, ¿no? Y en el camerino... Más, o sea, el impacto me imagino que es todavía más cabrón en esta época porque hoy en día las redes sociales han generado una apertura a documentar también esos momentos, ¿no? Entonces quizá ya no lo vives, pero ya tienes referencias, videos, behind the scenes. En ese entonces no existía esa cultura. Entonces, habías leído un poco por aquí y por allá. Y había discos emblemáticos grabados en vivo ahí. Muy puntualmente el de Allman Brothers at the Fillmore, ¿no? Y en el Green Room, en este camerino que dice Castillo, hay una foto muy grande de Hendrix tocando en el escenario de ese lugar al que te vas a subir. Entonces de pronto es, a la madre, estamos aquí, güey. No mames. Y eso era en la antesala del primer disco, ya ha salido el primer disco. Ya ha salido Restaurant. O sea, esos sencillos llamaron la atención de Jaguares y por eso fue la gira. Así es. Exacto. Sí, hubo una cierta amistad ahí con Saúl y como que le llamó mucho la atención el álbum y nos enteramos de esto y de manera muy casual y accidental cae a la filmación del video de Fotografía. Y, o sea, nosotros felices de la vida porque se trataba de estas viñetas donde lo único que pasaba era que personas en blanco y negro iban cantando fragmentos de la letra y a raíz de ahí desarrollamos una buena amistad con él y con la banda, o sea, que realmente con todo. Sí, lo lleva BMG, que es la disquera que nos firma, y Fernando M, que dirige este video, en la preproducción o en la planeación lo hacemos en Monterrey, la idea es puras fotografías, los vivientes, porque tienen movimiento, pero por la canción fotografía de familia y amigos de ustedes. Y luego ve que la producción pues no era práctico económicamente hablando, ni con el equipo de trabajo. Y se lo vamos a hacer en la Ciudad de México. Nosotros teníamos relativamente pocos viajes allá. Nos habíamos hecho muy amigos de los Liquids y lo demás eran gente y amigos del director de Fernando Benque y la disquera, que era Jorge Chío, que sale ahí, y él le mostró Restaurante a Saúl, que también llevaban a Jaguares ahí en BMG, y a Saúl le llama mucho la atención el disco y accede a venir a salir en el video, y de ahí empieza como a ver esta relación. Nos invita a abrir algunos shows aquí en Monterrey, en Guadalajara, uno con Zurdo también, y de ahí nos llega la invitación de hacer
esa gira por Estados Unidos. Pero todo esto estamos hablando, en unos meses estás tocando aquí en un barecito, en un cuarto de ensayo, sin aire acondicionado, todos asándonos, sale el disco, empiezan a salir los sencillos y estamos en una gira por un chorro de ciudades por Estados Unidos. Y esta misma disquera fue también la que los presionó un poco a ponerle Jumbo a la banda porque venían de otro nombre, ¿no? Fíjate que no fue tanto como una presión. La banda se llamaba Blueswagen y armamos un toquín para que viniera BMG. Había una división que se llamaba Culebra, que era la división de rock. Entonces convencimos a empresario del ejecutivo que en realidad era un musicazo, Chiquis Amaro, viene a vernos y nos dice a la semana, oigan, me gustó mucho la banda, me gustó todo lo que tocaron, pero lo único que veo que no cuadra es que como que lo que yo estoy escuchando y viendo en el escenario no checa con Blueswagen. ¿Por qué no le ponen otro nombre? Pónganle el nombre que quieran, pero pónganle un nombre que sí sea esa banda. Entonces, lo primero que me viene ahorita a la mente es que Flip y Quique González, el primer baterista, entran unos 3 meses antes de esa tocada, que fue la última tocada de Blueswagen. Entonces, sí, realmente pensándolo, era como, o sea, y esta banda ya no es Blueswagen. O sea, esta banda que empezó en enero oficialmente ya es Jumbo, ¿no? Entonces ya... Sí, ni tenían ni discografía, ¿no? No, había unos demos. ¿Eran covers lo que tocaban principalmente? Sí, eran muchos covers los primeros años con otra alineación de Blueswagen y luego empezamos con demo que en realidad era una grabación formal. Hicimos 4, 4 y 3, como en total eran unas 11 canciones en total que se las presentamos a las disqueras y eso sirvió para que vinieran a vernos o para que voltearan a ver a Jumbo. Sí. Y en ese entonces en la escena regia, ¿quiénes estaban empezando a figurar? Ya había salido Control Machete. Sí, Plastilina, El Gran Silencio. Nosotros fuimos como de los últimos de esa camada. Yo previamente, mientras sucedía Blueswagen, yo tocaba en una banda que se llamaba La Última de Lucas. Y ahí Toy de Control Machete era tecladista. Y Control era como un proyecto que él empezó a hacer a la par. Y cuando lo firman, ese fue un fenómeno gigantesco. O sea, fue un golpe increíble a nivel Latinoamérica. Cuando firman a Control Machete. Control. Sí. Okay. Y eso genera que las disqueras y los medios volteen hacia Monterrey. Y yo sentía pues que mi tecladista ya se había ido a otro mundo y yo estaba por terminar la universidad y que tal vez no iba a suceder para mí porque pues, eso nace a partir de una ruptura, ¿no? Pero yo ya me llevaba mucho con Blueswagen porque a mí me gusta mucho el blues, como bien sabes. Uh-huh. Y entonces de estar en una banda muy alternativa yo le caía mucho donde tocaban ellos al tango porque el blues tiene esta facilidad de ser una música que en vivo se comparte muy, muy sencillo por ser música de estándares. O sea, si vamos a hacer esta canción, ¿cómo va? Es un blues en do. O sea, no te necesitas aprender las partes y la canción, sino que existe demasiada improvisación y eso hace bien rico el que lleguen amigos y se estén subiendo. Y yo tenía como un pit stop de la noche siempre caer a ver a Blueswagen al tango para treparme un par de canciones. ¿Qué es lo que distingue al blues del jazz improvisatorio? O sea, hay ciertas... Es bastante más sencillo armónicamente, es bastante más visceral. El jazz sí requiere, o sea, son estándares, pero son estándares que tienes que tener estudiados. Y de forma más libre. El blues sí tiene como estas cajitas. Ajá. Como las barras, 12-bar blues, sí. El blues de 12, que es como la más pues sí, la más popular, y luego hay variaciones de eso, la de 8, y luego el rock and roll agarró a esos estándares y los revolvió muy divertidamente. Pero bueno, yo caía al tango para blusear un rato con estos vatos, porque lo mío, o donde yo vivía, era bastante más pesado y más alternativón. Entonces, cuando sucede esto, el guitarrista que estaba en Blueswagen, la Rana Garza, se va a estudiar producción a Boston, y Castillo y Eddie me invitan a ser parte, y yo invito a Eddie a tocar teclados, a cubrir el hueco de todo. Y hubo un proyecto ahí muy corto, pero muy divertido, en ese inter que se llama Turbomutantes. Era un proyecto tuyo también. Sí, y ahí llegó a estar Gil de Kinky, con Camacho, que luego de ahí se fue a Resorte. Como que siento que en el árbol genealógico del rock regio todos tocamos con todos, sí, o a un escalón.
Pero resulta o da la casualidad que cuando yo entro por la salida de La Rana, llega también Quique, que estaba viviendo en Playa del Carmen, y ahí se forma el quinteto y nos firman muy rápido, porque ya Blueswagen ya tenía esta tarea avanzada de estar mandando demos, y también llamaba un poco la atención el hecho de que estaba pasando con los miembros de la banda, donde estaba gigante de Control Machete, que se había hecho enorme muy rápido. Y Control Machete empieza simultáneo a la banda que tú tenías con Toy. No, bueno, sí, o sea, sí. Ahí él empezó ese proyecto. Él empezó, también. yo me acuerdo que se quedaba al final del ensayo y estaba empezando a programar en un teclado que tenía un secuenciador, que era como lo primero, y sonaba pero tan experimental ponerte a hacer hip hop en Monterrey. Era como, ¿por qué está haciendo hip hop este vato? Pues date, o sea, buena onda. Ustedes tocaban rock. Tocábamos un rock muy raro, muy pesado, muy alternativo. Ya. Y cuando firma Control Machete, toda la escena regia dice, no, y me imagino también que todas las disqueras empiezan a voltear acá, ¿no? O sea, ahorita que platican lo que muchos de esta escena acaban tocando juntos en ciertos proyectos, ¿en ese entonces se sentía como escena, se sentía que algo estaba pasando, o fue en retrospectiva que dicen, mira, pues aquí hubo una escena en ese momento? Sí, era una escena como tal. Yo me acuerdo muy bien de una época en donde el barrio antiguo estaba infestado de tocadas. No nada más era Café Iguana, Tango, Esquizo, un estacionamiento entre el Esquizo y el Tango, entre esas dos calles, sobre Doctor Cos, si no me equivoco. Y es el primer Machaca, o sea, antes de que existiera un festival Machaca oficial, o sea, había estas como tocadas de muchas bandas, si se podía considerar festival, y ahí estaba... Eso le decían Machaca. Sí, llamaba. No sabía que pero era la Machaca. O sea, Machaca era un chingo de bandas las... Con el logotipo de una carne seca. Ya. O sea, sí, con el logotipo de una... O sea, era el patrocinador. No, era de broma. Era la estética de broma. Ajá. Sí, o sea, y ahí estaba... Inspector, y ahí estaba Flor de Lingo, y estaba mezclado con Gran Silencio y Jumbo y Zurdo. O sea, realmente sí era una época en donde muchas de estas bandas estábamos con esta intención de ya empezar a generar y salir a la luz pública y no quedarnos como en ese circuito local, sabiendo que le había pasado eso a Control, pero casi en simultáneo. La EMI, que después se convirtió en Universal, firman a Gran Silencio y a Plastilina. Entonces empiezan a salir otras bandas, ¿no? Entonces a nosotros nos toca BMG y a Zurdo también Manicomio. Polygram. Y así, o sea, cada quien empezó a buscar su camino. De repente a Kinky le toca Independiente. O sea, salen con con el sello de Chris Allison. Ajá. Pero luego, o sea, todos terminan buscando una manera y encontrando una manera de editar estos primeros discos y salir y arrancar una carrera. En el tema lírico, cuando escribieron unas canciones, ¿tenían como un público en mente a quien le estaban hablando? ¿O era simplemente algo para ti mismo? O sea, ¿cómo era ese proceso? Sí, en realidad era realmente nada más como encontrar una energía en común, donde los 5 nos sintiéramos muy a gusto y platicábamos de estas influencias y encontrando este lugar donde hubiera un sweet spot, así, aquí es donde suena muy bien la sección rítmica, batería y bajo. En este caso, pues la guitarra realmente era Flippy, o sea, yo estaba apoyándolo ahí. En aquel entonces era como, no, sí, estos acordes, y Flippy me decía, bueno, pues a ver, tú apóyame así, haciendo en estas partes la rítmica como para que la canción creciera. Y Eddie en los teclados, pues se hacía como una muy buena dinámica, y encontrábamos en la música y en la lírica un punto de unión, en donde de repente de estar trabajando en el cuarto ensayo muchos meses, pues ya hubo como un sonido, como una identidad que costó trabajo. Sí, y la herramienta no era ahora muy distinta como es hoy en día, que tal vez la mayoría de las canciones empiezan en una computadora desde cero, o empiezan con alguna herramienta digital. Ahí a nosotros nos tocó ser una banda
o lo que se conoce como una banda de rock de garage, o sea, que era métete a un cuarto horas diariamente a rebotar estas ideas en tiempo real, y luego nos íbamos a las primeras tocadas y regresábamos y nos olvidaban composiciones. Pero sí había un par de misiones muy concretas en los inicios, porque lo platicábamos mucho. Y uno era, vamos a hacer música intentando romper la barrera del tiempo. O sea, no éramos ajenos a coquetear con la idea de que, oye, Control le fue increíble porque no hacemos hip hop. Y nosotros no nos vamos a subir nunca a una moda por el hecho de que eso nos pueda llevar más rápido a un éxito o un lugar. Más bien vamos a hacer canciones de las que podamos estar orgullosos. Decíamos 20 años. Ahorita estamos cumpliendo 25 y esas primeras canciones son las que creo que nos siguen teniendo aquí. Esa era como una misión, recargarnos mucho en la canción. Lo platicaron eso. Lo platicábamos mucho. Sí. Era que pasen la barrera del tiempo, que no se quede la canción como parte de una moda. Y me acuerdo que lo platicábamos para rebajar la onda de bajarnos un poquito del grunge, que a nosotros nos tocó que nos cambiaran nuestros gustos musicales por completo. O sea, fue un movimiento que a nosotros nos tocó en el momento exacto donde se vuelve el soundtrack de tu juventud, ¿no? Sí. Hablando de los cuatro grandes, ¿no? Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains. Los cuatro, digo tres. Y esa era una. Y otra, recuerdo que nos preocupaba mucho tratar de tocar siempre lo mejor posible. O sea, nos preocupaba un chorro que la ejecución individual y como grupo estuviera siempre lo mejor posible. Kike, el baterista, era como muy clavado en esa parte, en la parte de dónde grubea la banda. O sea, grubea como en el tiempo, un poquito atrás del tiempo, recárgate, estás corriendo, a ver, el sonido acomódate, estás más fuerte. Había una clavazón, creo que tal vez un poco de más, pero como la herramienta era el cuarto de ensayo, en eso pasábamos el tiempo. Dale otra vez, a que saliera siempre lo mejor posible. El entrenamiento también de Chuy Flores, a la par de Vox, era una exigencia absurda. O sea, si era ponernos a que también se amarraran las canciones de tal forma que hubiera un sonido muy, pero muy, muy amarrado y muy contundente. O sea, realmente él venía de una escuela en donde estuvo estudiando en distintos estados de Estados Unidos, grabando y produciendo y como ingeniero, y aprendió pues como ciertas técnicas que nosotros no traíamos. Pues nosotros obviamente estábamos haciendo demos y era muy casual y era muy amateur hasta el punto en donde empezamos a hacer los demos de Blueswagen, porque los hicimos con él, pero más formalmente los primeros demos de Restaurante. Sí. O sea, ya sentimos era ahí. Era tanta la exigencia de Chuy que Restaurante lo grabamos casi completo para entrenar, para irnos a grabar a Boston. Sí. Y que sí se escucha como un disco muy trabajado. Y por eso iba la pregunta, porque no se siente como un primer disco. Y también tiene que ver con que, pues digo, estaban chicos, pero no estaban tan chicos. Estaban ya en 20 altos, ¿no? Sí. Claro. Cuando muchas quizás de las bandas sacan primeros discos cuando tienen 18, 19 años. Y también era por eso la pregunta de a quién le escribían. Porque a mí me da la impresión de que es quizá para gente un poco más grande que una persona de 19, 18 años, más que nada, obviamente por la parte musical, que creo que tiene cosas elaboradas, vaya, pero también por la parte lírica. O sea, también hay como una artesanía en esas líricas que creo yo que resuenan más con alguien, pues, de mi edad, ¿no? Yo tengo 30 años, o sea, me siento... Yo ahora que escuchando este primer disco me siento como identificado con ese momento de su vida. Sí, ¿no? Porque creo que hay muy pocas canciones que se recargan en la diversión. Sí, exactamente. O sea, son más a veces ni siquiera tan una escena clara, pero sí con un botón emocional, con cierta profundidad, ¿no? O sea, estamos tratando de tocarte un botón de nostalgia, de tristeza, de euforia. Y bueno, puedes agarrar Rockstar, que está un poco divertida, o que hay otras sale hasta el segundo disco, ¿no? Esa sale hasta el segundo disco, exactamente. Pero sí, no tanto por edad, sino por gusto personal. Creo que nos gustan a todos las letras serias, y aunque puedes disfrutar música con humor o con el simple objetivo de bailar o de pasarlo bien, lo puedes disfrutar mucho. Creo que creativamente a nosotros nunca nos llamó tanto la atención ser entretenedores, ¿no? Así de poner a la gente en ese mood, sino más bien de
de plantear una canción que te toque alguna fibra por ahí. Sí, la neta es que, o sea, sí está chingón. Y me imagino también que pues se deben sentir orgullosos porque esa meta inicial de que las canciones perdonen la barrera del tiempo lo lograron. O sea, también se hizo el vinil más vendido, ¿no? El restaurante fue justamente. Salió, ajá. Pues ¿ustedes cómo aprecian esas canciones ya 25 años después? No, lo sigues disfrutando. Yo lo sigo disfrutando muchísimo y creo que apreciamos toda esa labor que se hizo de el doble tracking, o sea, haber hecho el álbum 2 veces y realmente esforzarnos por hacer lo mejor posible en todo. O sea, realmente nosotros lo único que sabíamos, como nunca habíamos editado un disco, era bien difícil tener estos parámetros, ¿no? Que después en nuestra carrera ya había muchas cosas o hay muchas cosas de lo que dicta el mercado, de cómo está cambiando el consumo y los hábitos en nuevas generaciones. Entonces, o sea, hace 25 años para nosotros lo único era vamos a hacer el mejor disco, cueste lo que cueste, pase lo que pase, vamos a esmerarnos por hacer lo mejor posible y creo que sí lo logramos y viéndolo en retrospectiva o escuchándolo, yo sigo apreciando esas canciones con mucho, pues sí, con mucho cariño, o sea, lo sigo viendo, de repente pasan años y no escucho cierto álbum y regreso a ellos y digo, wow, está muy bien, o sea, está muy bien logrado, está muy bien trabajado. Y simultáneamente, en ese momento, en Ciudad de México, ¿qué estaba pasando? En Ciudad de México estaba pasando Gusana Ciega. Yo tengo la idea que son como 2 escenas que están en paralelo, sí, ¿no? Nos pareaban mucho, primero, naturalmente con Zurdok, por ser buenos amigos y por tener esta peculiaridad de ser rock melódico. Y te hago un paréntesis. O sea, a la par de Control Machete está Molotov. Y tienen giras muy exitosas. El Molochete fue una gira, no sé si 1 o 2 o 3, pero estaba muy de moda esta cosa como agresiva, protesta, guitarras muy, muy, muy fuertes, bandas como Resorte, también gran banda que le siguió también ahí en Manicomio. Había otra banda pesada que tocaba mucho de ese sello Máquina. Ajá. Y tocar rock melódico, que si tú agarras la historia de la música grabada, es como lo más normal del mundo. En ese momento se sentía suave. Entonces te ponían a tocar con ellos y se sentía como que corrías el riesgo de que te dijeran fresa, sí, o que la gente no, y era una escena no tan abierta a diferentes géneros musicales como hoy en día, o sea, ahí sí. Hoy en día el hecho de que existan festivales de muchos géneros, ya todo toca con todo. Allá no, allá sí, los primeros Vive Latinos, había actos que les iba muy mal, que los bajaban, hubo un acto que arrancaron pedazos del piso, y como frisbees peligrosísimo, bajaron a la banda. Arrancaron pedazos del piso. Güey. O grandes artistas como Natalia Lafourcade o el mismo Calle 13, que son actos increíbles. Tuvieron Vives Latinos rudos, porque él era todavía una audiencia como que muy purista en lo que es el rock and rollero, ¿no? Entonces, nosotros nos pareaban con bandas de rock melódico y tuvimos una gira increíble en 2002. No sé cuántas ciudades, pero nos subimos a un autobús y luego una van con remolque con Zurdok, que se llama Odisea 2002, muy divertida. Y en DF nos ponían mucho con La Gusana y con otros actos de rock melódico, pero éramos un pico de lo aparte, porque si ves incluso la escena de aquí, pues Plastilina Mosh y todo este beat que pudiera estar, aunque no es hip hop, sí tiene trip hop o cosas electrónicas bailables. El Gran Silencio tiene también cosas rapeadas, recargadas tal vez en cosas más de regional o de ritmos latinos. La Flor de Lingo pues era literal rapcore. Así como iba muy, muy ad hoc al momento, y nosotros éramos la banda de rock alternativo que podíamos sentirnos un poco intimidados, que no traíamos esa rudeza del momento. O sea, la presión era más al hip hop. Yo me hubiera esperado que... O sea, la presión me refiero a lo que se escuchaba era más al hip hop que al pop, por ejemplo. Pero ¿sí? creo que esta percepción de Flip, que creo que era también algo que platicábamos mucho, creo que a lo mejor es muy, muy interna. Sí, o sea, es de nosotros, es una cierta inseguridad que nosotros decíamos, wow, no estará demasiado melódico
pararte en un escenario donde está Rata Blanca, una banda de heavy metal de Argentina, Sí, sí, sí. y cantar Siento que me quiere. O sea, decíamos, güey, ¿hará sentido? Digo, platicábamos de broma, pero nos tocó abrirle al Tri en Acapulco y una caguama llena de arena Se las aventaron. reventándose en el escenario A la madre. al ladito de Charlie. O sea, yo me acuerdo así 4 de la tarde yo ver el proyectil, yo, wow. Ya no pasa tanto eso, ¿no? Porque, o sea... Ya no pasa. Ya no pasa. Pepe también tiene unas historias de que le aventaban candados y monedas, o sea... Sí. Arrozo de plastilina en Tijuana. Bajaban a raza antes aventando cosas, güey. O sea... Qué terrible. Rosso se tuvo que bajar de un escenario con, o sea... No, directo al hospital, una cosa muy grave. Hospital, o sea, ¿qué le aventaron? Denso. Una botella. Una botella. Una botella. Sí, lo Rosso fue muy grave. Muy serio, o sea, muy denso. También esa inseguridad viene un poco de ser de Monterrey y querer comprobarte o probarte a ti mismo en Ciudad de México. Te lo digo, se los pregunto porque pues yo de cierta manera siento algo similar al yo ser un proyecto que nace en Monterrey y vivimos en un país pues muy centralizado en cuestión de entretenimiento y de gobierno y de muchas cosas, que el siguiente paso es ir a Ciudad de México. Incluso aunque tú no lo quieras dar, la pregunta obligada es, oye, ¿cuándo te vas para México? ¿Y cuándo te vas para allá? También tiene que ver con eso, esa inseguridad de decir, oye, pues quieras o no, la gente en México es diferente a la de Monterrey. Tiene diferente humor, tiene diferentes referencias, diferentes cosas que también hacen que tu acto no se pueda traducir uno a uno en otra ciudad. Pues a nosotros nos pasó bien raro porque estaba sobre la mesa, yo quiero pensar que por ahí del ciclo de Daddy Ponle Play a Teleparque, el tercer disco, donde sí nos llegamos a cuestionar qué tal que nos vamos a Ciudad de México, qué tal que damos ese paso a explorar y la posibilidad de establecernos, y a lo mejor la historia de Jumbo hubiera sido muy diferente, pero por alguna razón decidimos no hacerlo, decidimos quedarnos y como estar muy firmes en quedarnos en Monterrey, pero sí, creo que es también como esta parte de territorio. O sea, creo que los artistas de Guadalajara tienen este orgullo y como que esta manera de proyectar su música, los de Ciudad de México igual, Tijuana igual, Monterrey ni se diga. O sea, creo yo que es parte de donde, como de donde venimos, ¿no? Sí. No importa si era el Gran Silencio o Control o Plastilina, había algo ahí en la avanzada regia y en las bandas de otras generaciones también, que era donde encontrábamos como, esta es una banda de Monterrey y lleva esa bandera como con cierto orgullo de decir yo soy una banda regia, ¿no? Pero no pasaba, por ejemplo, en la radio a nivel nacional, similar al fútbol, que en ESPN y en Fox Sports nada más hablan del América, por ejemplo, y no le dan cobertura a equipos regios. ¿No pasaba eso con bandas en cobertura en radio? Un poco sí, pero después de nuestro inicio, porque nosotros veníamos muy arropados de muchas bandas que les estaba yendo muy bien, al grado que muchos medios venían a Monterrey en lugar de que tú los hicieras allá, dicen, voy a Monterrey y hago todas estas bandas. Entonces sentías como la tranquilidad que Monterrey estábamos echando tanto montón, tantos actos, que no sentías la necesidad de irte para allá, pero tan pronto bajó un poquito esa curva, sí se sentía la necesidad, y siempre había estas como sensaciones del regio contra el capitalino, chilango y viceversa. Y aunque nosotros tenemos grandes amigos en medios, en las bandas, siempre creo que nos llevamos muy bien con todos, siempre estaba esta sensación de ser de fuera. Sí. Y creo que hubo radios increíbles que nos apoyaron, pero sí había de pronto como vibras que no sabías si te las estabas imaginando o si había algunas fuerzas donde decían, bueno, son los de Monterrey. Creo que más no las imaginábamos nosotros. Porque con el pasar de los años, ahora que estamos cumpliendo 25 y venimos llegando a hacer un plan de medios bien amplio, te das cuenta que la mayoría son grandes amigos, grandes colegas, y creo que todos los artistas somos un poco inseguros por naturaleza, sí. Y cuando llegas a una ciudad tan voraz como la Ciudad de México, porque no importa lo que crezca Monterrey, siempre que llegas a la Ciudad de México ves una velocidad y una cantidad de cosas pasando que te sientes, como decía mi abuelo, pollito en pavimento, ¿no? Y eso te hace ponerte inseguro y ponerte tal vez a imaginarte cosas que no existen. Sí, pues a fin de cuentas estás lejos de casa y no sabes cómo es la gente en otros lados, y a veces acabas proyectando tu inseguridad en
en otra ciudad. ¿Por qué bajó el fenómeno de la escena regia? ¿Fue por la inseguridad en específico o por...? Bueno, definitivamente los años violentos de Monterrey, los más violentos, se le acaban dando en la madre, ¿verdad? Se muere. Sí, destruyeron por completo, no es que bajó, o sea, se hizo un desierto terrible, no solo en entretenimiento, sino todo. O sea, yo recuerdo el miedo de salir después de las 10 de la noche, o sea, esa época fue terrible. Yo estoy hablando un poco antes de los años violentos. Siento que las bandas ya estábamos con una actividad tan saludable a nivel nacional e internacional que pasábamos por la Ciudad de México mínimo una vez al mes, y hubo meses que íbamos los 4 fines de semana y regresábamos acá. Entonces, esa necesidad de voltear para allá o de que vinieran, no nos pescaban aquí, nos pescaban donde fuera. O sea, se volvió de pronto natural estar, no sé, en el Guitar Center de Los Ángeles y toparte con alguien de acá. O sea, me acuerdo saludar a la Wiwa del Gran Silencio y ya no era como sorpresa. En Los Ángeles. Sí, de que, hey, ¿qué están haciendo acá? Se volvía como parte de la ruta normal, como te los podías topar en un festival o en una promo de estos festivales Acapulco de los que hablaba Castillo o en algún Vive Latino. Te topabas en el camino y veías que todos estábamos como muy activos. Entonces, creo que también la necesidad de ir a la Ciudad de México, te repito, no te sentías tan aislado porque estabas en esa parte. Fue un poco después, en empiezan los años violentos, donde no solo se muere Monterrey como ciudad social o como una comunidad que interactúa socialmente o por entretenimiento, sino que también muchas de las rutas de las giras desaparecen. O sea, era impensable subirte a una camioneta y salir de Monterrey a rutas que antes habíamos gireado 1,000,000 de veces. O era muy normal. Nosotros viajábamos con un remolque para viajar con nuestro equipo y rentábamos una van y nos íbamos semanas y semanas, y teníamos rutas muy saludables de cómo llegar desde aquí tocando hasta Mazatlán, o desde aquí hasta Los Ángeles, pasando por un montón de lugares, y era bien padre. Y la violencia en el país cortó y volvimos a la dinámica de volar, tocar y regresar, que lo hace muy caro y lo hace pues, impráctico. Claro. Y en esos años sí hubo un bache de artistas y de bandas. Creo yo que, me imagino que para chavitos que estaban empezando, pues era un desánimo bien natural. Ahora tener que comprar un vuelo en lugar porque te vas en una camioneta solo. Regresamos después de una pequeña parada técnica. Estábamos hablando de cómo en ciertos años sí se apachurra demasiado la movida en Monterrey, y creo que muchas de estas bandas locales que estaban empezando seguramente se desanimaron porque imagínate el barrio antiguo, todos los espacios que había, todos los cerraron. Creo que el único que se quedó fue La Tumba un ratito y fue el primero en abrir de regreso, pero fuera de ahí todos cerraron. Un evento en el Café Iguana que fue como un antes y un después. No sé, yo me acuerdo ¿qué año habrá sido eso? ¿2008, 2009? Estábamos tocando nosotros en Tuxtla Gutiérrez. Sí, y habíamos tocado una semana antes ahí, antes de lo del incidente. Ajá, y habíamos sacado un disco. Nosotros también en las propuestas iniciales dijimos, no vamos a ser una banda política, porque era una temática que tenía en varios actos. Tampoco con una postura tan clara, pero sí era... Es que también era un terreno bien fértil para la política en ese entonces, ¿no? El PRI estaba a punto de salir, pues llegó la elección histórica de Fox, ¿no? Y había, si tú ves esos primeros discos de Control Machete o de Molotov, era un tema recurrente. Nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer otra cosa. Sin embargo, empezando esos problemas en Monterrey, me acuerdo que nos sacó de onda demasiado. Estábamos bien inquietos, bien asustados, bien qué está pasando, y eso le dio pie a hacer este disco que se llama Alto al Fuego, que es la primera vez que Jumbo toca el tema, y acabamos de presentar Alto al Fuego en el Café Iguana una semana antes de que pasara la tragedia de los balazos. Una semana antes, donde pierde la vida Pablo, que pues era un amigo de muchos años ahí, y estábamos tocando en Tuxtla Gutiérrez. Nos habíamos ido la semana a conocer San Cristóbal, nos habíamos pasado increíble. El café de allá es bueno, ¿eh? Buen café. Y aparte, locochón. No, no. Yo la primera vez, paréntesis de café, porque hablamos mucho de eso, echando café de sifón japonés de este tamaño. Sí. Estábamos vueltos locos de gusto. Mi esposa, Bárbara, trabajó y es muy amiga de Fonny, el dueño del café, y trabajó en sus inicios en la barra. O sea, como que era un bar operado entre los amigos de Fonny, y pues le tiene un cariño brutal. ¿Este bar en Tuxtla? No, en Café Iguana. Entonces, la logística
como buena banda de rock te lo ponen para pasar por ti a las 4 de la mañana. Entonces me acuerdo que tocamos en el festival, nos fuimos a dormir pues relativamente temprano, no aftereamos ni agarramos mucha fiesta y se mete Bárbara a bañar primero para irnos al lobby, irnos al aeropuerto y nomás la oigo llore y llore, muy desconsolada. Y yo, ¿qué pasó? Como que yo estaba queriendo dormir otros 10, 15 minutos en lo que ella estaba y nomás salí y lloré platicándome que había pasado eso pues unas horas antes en Café Iguana y fue, pues, no puede ser posible a lo que llegamos, ¿no? Y de ahí se vinieron, pues no sé si unos 7, 8 años más donde Monterrey se convirtió en un desierto en guerra espantoso y a la música la hizo pedazos, ¿no? Yo siento que hay una generación de algunos muy valientes que se lanzaron a vivir a la Ciudad de México, como Quiero Club o Chisatis, ¿no? 60 Tigres, estas bandas que siento que les hubiera tocado otro Monterrey muy diferente, que hubiera sido una continuación de lo que de nuestra generación muy interesante. A mí, por ejemplo, eso me mató completamente el ir a Barrio Antiguo. O sea, yo ahí habré tenido como 18 años. O sea, estaba apenas en esa etapa de, pues precisamente aprovechar. Tú hubieras tenido tus bandas locales favoritas. Cuando empieza a retomar, pues ya estás hablando que fueron 2013 o un buen rato. Ya pues sí, 20 y tantos años. Y yo siento que ese problema no se ha ido para nada. O sea, nada más ha mutado y se ha cambiado un poco la gente, pero el peligro se siente definitivamente. Sí, exactamente. Sí, definitivamente creo que eso le dio en la madre a Monterrey. Pero en Ciudad de México eso no fue tanto un problema. O sea, no hubo tanta... Es otro tipo de crimen, digo, aunque sí lo tienen también. A nosotros me acuerdo que nos daba un poco de nervio y la disquera se preocupaba en nuestras primeras idas por el carterista, el robo, ya se la saben. Sí. Y nosotros nos quedábamos... Eso era muy, o sea, yo me acuerdo que en Ciudad de México se vendía mucho la idea de que ahí te saltaban. Esa era como digo, era siendo yo de Monterrey obviamente sin la información que había vendido y sin haber ido a México, era como el miedo que te metían. No, y sí sucedía, sí sucedía. Luego, pasando los problemas de Monterrey, decías, güey, si te van a quitar la cartera, está bien leve, porque acá te puede tocar una cosa horrible. Y a nosotros nos tocó ver la evolución de Álvaro Obregón, que hoy es una capital turística y comercial internacional muy importante. Es más, esto ahorita está llena de extranjeros viviendo ahí post pandemia. Pero cuando nosotros empezábamos a quedarnos por ahí, pues solo era el hotel donde nos quedamos, los Tacos Frontera y el Tox. Y la disquera es, güey, traten de cenar aquí porque si en la noche van para acá, no está tan seguro. Y nos daba esa inseguridad, pero también éramos 5 vatos. O sea, como que caminando 5 güeyes no te sientes tan inseguro. ¿No? Sí, era por zonas. En la Ciudad de México era, ten cuidado de no pisar esta zona en la noche o no te metas aquí, punto. O sea, como realmente tener esta precaución que la disquera o los amigos con los que íbamos ya se la sabían muy bien. O sea, nunca nos sentimos así como lo que pasó en Monterrey, en México. O sea, y sí nos atrevíamos también por la parranda muchas cosas que tal vez sí eran inseguras, no sé. Sí íbamos al after del after y no era como que ahorita me pido un Uber. O sea, salir a las 4:30 de la mañana sin saber cómo te vas a regresar al hotel a buscar un taxi en la calle. Hacíamos mucho esas cosas, nos gustaba. Yo me acuerdo con Eddie en ciudades buscando un taxi a esas horas que no tienes la menor idea de dónde estás y era muy divertido y tal vez era un mundo que aunque sí volteas para atrás y estamos hablando de problemas bien grandes, en cierta medida era más noble. Y también la verdad es que las noticias hacen creer que es mucho más común de lo que realmente es. O sea, definitivamente hay cosas bien culeras pasando y debería ocurrir menos, pero no ocurre a la proporción que tenemos en nuestra... No la mayoría de las veces. No es tan probable como lo tenemos, pues, y lo tenemos así porque las noticias evidentemente resaltan solamente estas cosas y te hacen creer que si sales te va a pasar, ¿no? Claro. O sea, hoy en día sales y manejas en una carretera que es peligrosa y definitivamente es peligrosa, pero no es tan peligrosa como tu mente te está diciendo. Exactamente. No hay tanto porcentaje, ¿no? Uh-huh. ¿Y su modus operandi turístico, o sea, de tour, cambió? Sí, porque ya no llegabas en una camioneta con el tiempo o el control del tiempo en tu mano, ¿no? Sí, con todo lo que platicamos de estar buscando conocer y como moverte en la ciudad, el girear en avión, siempre es, pues, no llevas todo el equipo, siempre te tienes que pelear. Siento que nunca ha aterrizado una política
concreta de si puedes viajar o no con una Así guitarra y unos pedales. Una política coherente. Cada ida, Cada o sea, vez es un pedo para ustedes. para el ¿no? Metropolitan, Sí. la próxima semana, No saben, no o sea, tengo ahorita idea. toca en el Metropolitan. Y no tengo el idea, 21 de sí. septiembre, de hecho, le avisamos a la gente. no tengo idea qué llevarme y cómo me va a ir. Con todo y que pagues el instrumento extra, no sé si tienes la intención de llevarlo arriba, no sabes si te lo van a obligar a llevar abajo. Nunca dejó de ser un problema. Y viajar en la van. Y obviamente tú no quieres documentarlo, ¿verdad? No, por supuesto mames, que sí. no. Y ir en una van con un remolque, yo me chiflaba, vámonos con Sí. todas las guitarras que quieras, con mis 2 amplis. Era bien padre para presentar tu show, era como un circo, o sea, tú llevas todo y llegas y te montas. Y la carretera también nos gustaba mucho, o sea, pararte a la hora que quieres. Teníamos ciertos paraderos o ciertas rutinas en lugares. Acabas conociendo el país de una manera bien interesante. Entonces, eso cambia por completo. Y bueno, ya por esos años empieza también el gran cambio que nos tocó como proyecto, que fue el cambio de formato, ¿no? Un cambio que parecía una historia del futuro. Y voy a cambiar un poco el tema, pero es que justo ahí yo recuerdo mucho que mientras pasaba esto, estábamos sacando un álbum que se llama Superficie, con un sello que se llama Noiselab. Una época padre, porque estábamos tal vez la época más alternativa, si lo quieres ver así. Si es un disco de nicho, o sea, no es para nada de los discos populares grandes, pero es un disco que disfrutamos mucho el proceso. Más indie. Sí. Mucho más indie. Lo produjo Phil Vinal, que pues, nos lo recomendaron porque tenía un gran trabajo con Zoé. De hecho, el brief que tengo aquí lo hizo inteligencia artificial de su carrera. Inteligencia artificial. Güey, dice, andas bien compa de bien inteligencia. Cabrón, yo, güey, al chile, no sé qué va a acabar mi vida en 10 años con inteligencia artificial. Pero dice, este álbum añadió nuevos elementos a su sonido, incluidas más influencias de indie rock. Mira, Sí. pues lo tiene muy claro. Sí, fue justo cuando la banda, por estar en este sello, se echa como un clavado muy fuerte en esta experimentación que no habíamos visitado ni en Day Ponle Play ni en Teleparque. Había algunas cosas de Teleparque que se rescataron o que regresaron a la inspiración de Superficie, pero en realidad es donde la banda se convierte o puede considerarse como que es un momento de banda de culto. Sí, O sea, esto totalmente. que dice Flip, de ya no ser mainstream, creo que también por una necedad nuestra de decir, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir experimentando. No hay que caer en el juego de repetir. Vamos a hacer otra vez 100K, otra vez fotografía. Vamos a cambiar para que sea algo interesante y Superficie eso es. Sí, Es un álbum. pero bueno, recuerdo mucho, antes de grabarlo, estábamos ahí en Noisla platicando con Mijangos, que es el dueño con el que hicimos este álbum, y Marcel Tofel era nuestro manager en ese entonces, y es una oficina, bueno, tengo muchos años de no ir, espero pasar a saludar pronto, pero es muy cool, llena de revistas y sí, como muchas cosas, cosas de tecnología, juguetitos de diseñador, muy cool, un espacio bien padre. Y me acuerdo estar hojeando una revista, ya acabando la junta, ya para irnos, y leí un artículo que decía, la tendencia es que la música se va a consumir como un servicio, en el cual vas a pagar mensual como pagas el agua, como pagas la luz, y va a haber este stream donde Sí. tú vas a agarrar la cantidad de música que quieras, como agarras del stream de agua para tu casa, el agua que necesitas. Lo abres y lo cierras. ¿Es dónde lo leíste? No me acuerdo si era una revista tipo Magnet o estas revistas especializadas, o ¿cómo se llamaba la que era música pero también tecnología? Wired. Ajá, Sí, ¿verdad? Pudo haber sido Hasta en la esa. fecha sigue, ¿no? Wired, Sí. No me acuerdo exactamente, pero una de esas que estaba ahí en la oficina de Noisla. Y yo dije, güey, ok, está interesante, pero estamos hablando que esto sucede en 2060, ¿no? O sea, esto es en un futuro lejanísimo y sí me hace sentido con el formato digital. Y el Superficie lo sacaban en 2006, o estaba, En 2006. estaba a punto. Estaba a punto, dos, ¿no? 3 O sea, años, ya ¿no? traíamos iPods, estábamos como en esa onda, pero siento que nos estábamos acostumbrando a comprar música digital y tratar, me acuerdo que iTunes... iTunes vendías el sencillo a 20 pesos, Sí, ¿no? y acababa de sacar una cosa que se llamaba LP, iTunes LP, que te ponían el arte lo más similar a un formato físico, donde podías ojear, venían un chorro de fotos. Y me acuerdo que me había gustado mucho ese formato, esto sí se siente que estoy comprando algo, donde la experiencia de estar escuchando y leyendo créditos y viendo fotos de la banda y del artista gráfico que hizo esto,
me acaba de gustar, pero siento que apenas estaba ojeando yo eso cuando, pum, streaming, y yo, güey, lo acabo de leer, Sí. no puede ser, ¿qué va a pasar? Y siento que eso a nosotros nos pega de una manera extraña, porque nosotros a partir de terminar la primera etapa con los hermanos González, salir de BMG porque se fusiona con Sony, Teleparque es un disco oscuro, total acabamos con integrantes nuevos y sin disquera, y somos indie, y además el formato ya cambió a digital, y luego apenas estás como diciendo, ¿cómo le hacemos para seguir adelante cuando el streaming? Y siento que la vida del negocio de la música a partir de entonces no ha dejado de mutar a una velocidad absurda que ya no es que nos estemos adaptando, es que ya vivimos en un cambio constante, siendo de otra generación, entonces nada más estamos como pendientes y viendo por dónde nos van a cambiar la jugada, ¿no? Pero todo, o sea, lo impresionante es que todo cambia a esa velocidad, al punto en el que pues existe esta idea del mapa y el territorio, ¿no? Que el territorio es la realidad en la que vivimos, y el mapa es pues el mapa que creamos para el territorio en el que nos desenvolvemos. Pero el territorio está cambiando constantemente. Sin embargo, si tenemos mapas mentales antiguos, se vuelven obsoletos. El peor es que ahora cambian en putiza, güey. Y no puedes tener un territorio, o sea, porque en la música pasa definitivamente, y hoy, por ejemplo, a mí con el podcast me pasó, mi podcast explotó en el 2020, pero hoy en día las cosas que hice no las puedo hacer hoy porque no funcionan, güey. O sea, ya algo del 2020 es extremadamente obsoleto. Pues ya está hablando que es prepandemia, que pandemia también se vuelve este agujero negro en donde pasó demasiado tiempo y el territorio está cambiando demasiado rápido. Y a nosotros, por la generación de la que somos, naturalmente nos vamos haciendo, o sea, tienes que pelear mucho por no tener esta resistencia al cambio. Sí. La tienes que estar peleándote con tu resistencia, con tu generación, porque fácilmente te puedes convertir en el vato purista. No, pues antes estaba mejor, ahorita Spotify se oye muy mal, las bandas nuevas nada más están preocupados por monthly listeners y plays y no tienen este oficio de antes. Y cuando yo tengo muy claro a nivel personal es, no se hace ese güey. No se hace ese güey, o sea, porque ese güey acaba solo con una caguama viendo la tele. Aventando una caguama con arena. Exactamente. Sí, acaba aventando una caguama con arena. Ese vato eras tú de antes. Exactamente. No podemos darnos el lujo, si pretendemos seguir creando o seguir tocando con Jumbo o fuera de Jumbo, creo que siempre vamos a hacer música y no nos podemos dar el lujo de ser el ruco metalero nunca. Sí. Lo bueno es que han cambiado mucho o siguen cambiando mucho las formas de crear y de mercadear. La gran noticia para nosotros es que el negocio se sigue tratando de música, de canciones. Sí. O sea, la gente realmente tiene que conectar con canciones. Van a un show y quieren conectar con canciones, ¿no? Y quieren conectar con esa identidad. Como que el mapa y el territorio de alguna manera se pueden como adecuar o moldear. Y en la forma creo que los creativos están encontrando una manera muy práctica con una interfase y con poquitas herramientas de armar un álbum en una laptop y que esa obra tenga la misma validez de un álbum que se construyó en un estudio corporativo de cientos de miles de dólares con micrófonos de la Segunda Guerra Mundial y con una producción y un trabajo de muchos, muchos meses. O sea, son realmente, o sea, no pensarías que no tienen nada que ver una cosa con otra, ¿no? Es que también lo que ha cambiado radicalmente es la manera en la que se consumen las cosas, o sea, y uno tiene esta concepción romántica de que mi disco lo van a escuchar en un estudio con monitores pasados de lanza. Exacto. Y la neta es que no, y con el podcast a mí me pasa lo mismo. Me acuerdo, tuve una conversación hace varios años con Facundo. Y pues yo en ese entonces el podcast le estaba apostando bien cabrón y le apostaba mucho al formato largo. Y el vato llega conmigo, yo no lo conocía, y me dice, güey, te voy a decir la verdad, yo siempre veo tus clips mientras estoy cagando. De hecho, ahora te acabo de ver y me dieron ganas de cagar. Y ahí te empiezas a dar cuenta que la gran mayoría de la gente me consume en un celular con sonido pitero. Claro. Y yo le estoy metiendo tanto en tema de producción, en tema de sonido, que realmente solo yo lo noto. Y es ese rompimiento de las formas
te hace apreciar lo que verdaderamente importa, que en mi caso es que la conversación esté buena, o sea, que de lo que estemos hablando está chido. Lo demás es confeti y a ver, va a haber gente que tenga estudios cabrones y también lo vuelve un poco más escalable en cuestión de que, pues bueno, en un futuro va a seguir sonando bien, lo cual tiene una validez, pero el consumo grueso, pues es un carnal, y hoy en día con la música ya no se escuchan discos completos, ya no estás con tu Walkman escuchando un cassette o un disco en su pues en su totalidad, sino que hoy en día estás en una playlist, te escuchan en chinga, que a ver, está de la chingada, si me preguntas a mí no me gusta tanto eso, pero es lo que es, pero ¿no? es lo que es. Y, tienes que vivir en este mundo, no en el de antes. Es next, o sea, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, o sea, realmente el consumo sí va muy, muy acelerado, o sea, muy acelerado, y te lo estoy diciendo, mi hija, que es muy fanática de la música, escucha la música y la disfruta mucho, pero un playlist se lo puede chutar muy rápido. O sea, no tiene que esperar a que termine la canción porque ella, a lo mejor en privado, va a disfrutarla, pero si está compartiéndolo con más gente, al menos cuando me enseña canciones, está como dándole a este fenómeno de o sea, es como, te enseñé los primeros 2 minutos, ¿te gustó? Sí. Bueno, luego tú dale, ¿no? Sí. O sea, luego tú consúmelo. Es que hemos pasado de discos a sencillos a coros. Hoy en día TikTok lo que celebra son coros. Ya ni siquiera canciones. Es la generación de los cachitos. A ver, pero sí creo que hay una esperanza en el sentido de que me gusta mucho esta frase que dice que la historia no necesariamente se repite, pero rima. Hay cosas de las maneras de hacer las cosas de antes que sirven hoy en día. El podcast es el formato perfecto. Imagínate que empezamos con la televisión, el videoblog disrompe la televisión y agarra un formato que le da en la madre al formato anterior, que es mucha producción, saber leer teleprompters. Aquí es un carnal que no sabe nada, no sabe ni leer un teleprompter y crea un formato con un pecado capital para el cine, que es el corte en continuidad. Dice, la chingada, yo voy a hacer que la piedra angular de mi formato sea el jump cut. Y así crea un formato. Después el podcast llega un poco a sintetizar las dos versiones. No somos tan chileros como el videoblog, le metemos un poquito de más producción, tenemos mejores cámaras, pero tampoco somos la televisión y agarramos esta síntesis entre los dos formatos. Y lo cabrón es que algo que te sirve mucho para este formato del podcast es la radio, que es el antecesor de la televisión. Hoy en día, si hiciste radio en su momento, tienes todas las herramientas para hacer un podcast. Entonces, estos ciclos se parecen mucho más al radio. Riman muchísimo. Claro, el podcast es el radio en una versión un poco distinta. Rima muchísimo, ¿no? Y creo que va a pagar pasando con el rock melódico. Con la música, creo que el consumo empieza a moldear el cómo componer. Sí. Y eso, obviamente, para nosotros puede ser un pecado, pero puede ser como una evolución natural que viene más de la escucha hacia el artista. Por ejemplo, ahorita que dicen que las nuevas generaciones batallan para escuchar una canción completa, hay una estadística que es preocupante siempre, que es el skip rate. Sí. ¿Qué tan adentro le mueves? ¿Qué tan adentro le cambias? Entonces, vámonos a los finales de los 60, 70, principios de rock progresivo. Tienes un álbum increíble como Dark Side of the Moon con estos momentos y pasajes. Eso es inconcebible por un artista el día de hoy, porque se está arriesgando a tener un skip rate gigantesco. Y ese es un riesgo total, porque donde empiece la pura intro de 3 minutos. Sí, ya te vas, ya me fui, o sea, ya mi pulgar está temblando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar con un coro y la música más mainstream, más comercial, no corre ni el más mínimo de los riesgos. Es ¿cuánto debo de durar? Claro, sí. Vámonos con coro y que el verso tenga cara de coro y luego hay un tag que sale del coro. No voy a brincar por ningún lugar. Voy a minimizar el riesgo de que le cambie. Y entonces el creador está jugando con otras reglas de juego. El problema del rock and roll es que siempre caminamos en esta línea delgada entre el arte y el entretenimiento, ¿no? Queremos hacer arte y queremos hacer la obra y luego preocuparnos por cómo hacerla llegar a la mayor cantidad de gente, pero cuando acabamos la obra sí tienes desde luego la preocupación de ser parte de esta oferta de entretenimiento y siempre estás como tratando de balancearte, pero nunca saliéndote de esa rayita. No vamos en Jumbo jamás a empezar una canción con el coro no vamos a hablar de skip rates en un estudio o en un lugar de donde estamos componiendo. Sin embargo, nuestra obra va a vivir en un lugar donde es una gran preocupación ese tipo de cosas. Es raro. Sí, es el eterno dilema. A mí me pasa con los podcasts que
lo correcto en el formato actual es empezar, por ejemplo, esta plática, esta entrevista con los beats, perdón, donde pues más caliente, pues yo no lo hago, yo siempre empiezo con el inicio y sé que precisamente mi skip rate es mucho mayor, pues porque hay gente que nada más le va a cambiar, no le va a interesar desde un Pero principio. como empezar con algún tipo de polémica o algún tipo de... Es que, y a ver, es algo que yo no me niego a hacerlo, es más probable. A lo mejor empieza con los mejores beats, porque también creo yo que hay algo de haz que la gente le importe la plática, ¿no? Claro. O sea, no solamente te cierres al nicho, y es algo que me he dado cuenta yo cuando, por ejemplo, subo algún video o algún clip, yo siempre asumo que la persona no me conoce ni a mí ni al invitado. Entonces, ¿cómo hago la conversación interesante por sí misma para que cualquier persona se quede a escucharlo, a verlo? Que tengo la fe de que funciona, pues porque por eso funcionan las películas. Las películas Claro. es interesarte en una persona que ni siquiera existe, ¿verdad? Entonces, no sé, es difícil a veces no tomar esas formas que sabes que te van a dar mayor exposición, porque también tienes esta voz interna que dice, pues no comprometas tu arte. Claro, ¿no? y al final de Y cuentas... eso es oficio, o sea, Sí. eso es oficio y es también como una convicción muy tuya de entender de que esto es Sí. esta es mi identidad, esta es mi voz y la voy a llevar por aquí porque creo en esto y realmente la gente que te sigue, estoy seguro que está como muy comprometida a seguir contigo. Sí. En vez de decir, a este vato yo ya lo escuché un ratito, ya me voy. O sea, Sí. yo te aseguro que tu audiencia ha crecido por eso, como por esa convicción y por no ir con esa tendencia de lo que platicaba Flippy de, o sea, yo creo que a nosotros nos ha pesado de manera pública no estarle echando tierra a otros colegas. Sí. Sí, O claro. no hacer grillas, o sea, de pleitos de, voy a trashar a este güey, al cantante de esta banda Una chilanga. vez una anécdota así picosona de ese tema. Estábamos en uno de estos festivales de una televisora en una playa. Ya no era Festival Acapulco, creo que era algo en Oaxaca, música Uno de por la estos vida. exes, Una cosa así. Y en el after nos invitaron a un como club discotequero playero. Tantito para acá, bueno, lo he desconectado. Ok. Estábamos en un lugar discotequero playero y hay una chava de un programa de chismes de entretenimiento diciendo, no sabes lo que nos gusta Jumbo a mí y a tal compañero y nos encanta Jumbo. Y yo empecé a sentir que era más como por la fiesta y ahí estábamos acabas conociendo gente que tal vez no conocerías porque no coincides en otro lado más que en ese tipo de situación. Y en un momento le dije, güey, si te gusta tanto Jumbo, te lo digo en buena onda, ¿por qué nunca nos mencionan o nunca nos ponen o nunca nada? No solo Jumbo, sino muchas bandas de nuestro tipo de música o nuestro perfil. Y volteé y me dice, pero con una tranquilidad bien seria, me dice, dame algo. Y puedo hacerte una campaña de 2 meses. Y yo, algo como sí, o sea, embaraza una groupie, peleate con otro artista, dame amarillo o rojo y no sabes lo que puedo hacer con eso, porque sí me gusta mucho la banda, pero yo necesito esa parte porque a eso me dedico, o ese es el perfil Esa es la manera en la del que yo medio. comunico. Y yo, madre, pues es que sí, güey, o sea, nunca fuimos esos vatos y pues no vas a forzar un escándalo Claro, sí, nunca, no. güey. No, y más cuando se trata de trashar a otras personas, ¿no? Yo también tengo esa línea muy marcada en mi podcast de yo no hablo, si tengo algo malo que decir mejor no lo digo y si me refiero a alguien siempre pues intento referirme con buenas palabras, si no pues mejor no lo menciono. Pero sí es ese juego constante entre... Porque, a ver, yo también vivo con esta idea de que el fondo para mí no es negociable, en el sentido de que lo que para mí se me hace interesante, lo que yo pregunto, lo que yo platico no lo puedo negociar, pero las formas sí han cambiado. Y de hecho el podcast crece mucho cuando hago los clips, que era algo que también en su momento no lo quería hacer, y ahí crece mucho. Entonces es este juego en donde sí tienes que tener cierta flexibilidad por sin romper tu liga, ¿no? Sí. Es que el clip es un teaser, o sea, yo digo, te conozco y en pandemia nos llevamos mucho. A mí, a los episodios que fui directamente fue por algo que me llamó la atención de un clip. Y eso es esta idea de make me care, o sea, haz que me importe. Y eso, la verdad es que lo podría hacer en un inicio del podcast, pero sí también hay esa resistencia de esa voz interna que... Claro. Que a ver, también es a veces, porque a veces también no lo es, pero a veces es tu mismo mapa interno diciendo, no, así no son las cosas. Pero a lo mejor ese mapa lo construiste hace 3, 4 años, 5, 6, 7 años que... Y son tus líneas también que te hacen, que te validan como idioma, como tu formato. Sí. Pero y para una banda de música,
creo que también la obra completa, vamos a decir, un álbum. Son 10 canciones, se trabajó en mucho tiempo y estuviste como estudiando esta manera de cómo acomodarlas y revisar la lírica y todo lo que conlleva armar un álbum. Pero si eso lo puedes llevar a cachitos y también traducirlo en visual, digo, estoy pensando ahorita en esto que hizo Foo Fighters cuando el baterista nuevo, Ajá. de estos clipsitos como muy de intimidad, que mucha gente se ganchó por el hecho de que eran como que clips livianos, blanco y negro, en un estudio, como en un semicírculo, un círculo, todos como conviviendo, y había momentitos que eran un poquito más como livianos y otros momentos más deep, pero lo pudieron, o yo lo estuve viendo en fragmentos, Sí. en vez de ver, Sí. tenerte que chutar un especial de 50 minutos. O sea, y veías un cachitos. tema tan complejo como que el baterista falleció. Exacto. O sea, ¿cómo Exacto. regresas a que la gente diga se siente bien? Lo hicieron increíble. Y el consumo No lo he visto, la venta. está muy bueno, ¿Cómo se llama? O sea, Yo No, lo vi, son clips de sus clips, redes. Son clips de una campaña, o Ya. sea, de la campaña nueva con Josh Freese. O sea, sí. Ajá, y uno entran bateristas y saludan y crees que van a ser ellos. Y Sí. entonces te tienen como en un humor liviano y luego se ponen a tocar increíble con este güey. Y como dices, están bien los vatos y no dices está mal o deberían de haber tenido un periodo más amplio de luto. O sea, nomás como que está muy bien la comunicación. Lo hicieron increíble. Que creo que entre más contenidos visuales tengan los artistas o tengamos los artistas en cuanto a música, es también una manera que los fans pueden acercarse a esa intimidad un poquito Sí. y ver, este es un field recording, no es una grabación donde están en un estudio formal, pero hay algo ahí que quieres ver o que te quieres acercar. Claro. Y creo que está bueno para esta... A ver, que lo atamos mucho a lo que estábamos platicando en un principio de la emoción que sintieron de estar en el Fillmore, ¿no? Hay algo de Sí. estar viviendo ese behind the scenes, que también algo que pasó es que le dio en la madre mucho al tema de la mística del artista, ¿no? Con las redes sociales, con la Sí. documentación, con las historias, con las fotos. Hoy en día lo que se espera de un artista nuevo es que esté precisamente generando contenido, cuando antes pues sacaba un disco y no sabías ni cómo lo había escrito, ni dónde lo había compuesto, Claro, y sí. tenías como Era un ese gap misterio. de misterio que alimentaba mucho el hype de, no mames, cuando lo ibas a ver en vivo, era una emoción mucho mayor a la que hoy en día se siente. Creo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque somos una entidad de 5 adultos que tienes que tener una comunicación como unificada. Y conforme pasan los años discutimos más las cosas o tendemos a sobrecomplicarnos. Y llegó un momento cuando llega esta pausa obligada primero por pandemia y luego pues todos tenemos emprendimientos nuevos y como cosas que nos ha ido bien afortunadamente, encontrar el cómo rearrancar Jumbo. Lo de las redes definitivamente es algo que tenemos que ir también encontrando, pero ahorita por lo pronto era como encontrar que se sienta bien tocar, que estar otra vez todos bien con todos, y luego como que yo retomo a donde antes de pandemia estábamos batallando, porque agarras las redes y dices, güey, definitivamente no vamos a inventar un bailecito de TikTok, o sea, no somos ese tipo de artista. Y luego empieza a haber como opiniones encontradas y es que es bien difícil tener cualquier proceso creativo entre 5 personas que individualmente tienen una validez de opinión y una experiencia Sí. y individualmente saben hacer todas y cada una de las cosas necesarias. Entonces, ¿cómo se vuelve como un equipo de fútbol de puros directores técnicos? Sí. Y es cómo aprender otra vez a ser miembro de banda, no ser el productor, no ser el ingeniero, no ser el güey que sabe hacer management, booking, mezcla, todo, como que todos los rincones. La experiencia te puede jugar en contra muy fácil, Claro. porque tienes que olvidar que sabes todo eso y ponerte al servicio de un objetivo común entre otros 5 vatos, ¿no? O sea, entonces... Sí, y en su caso, pues ambos sacaron proyectos solistas, ambos producen, o sea, está ese aprendizaje independiente que agarraron, que a la hora de juntarse, pues cada quien Es complejo. desarrolló sus formas Sí, que funcionaron. Claro. Es complejo, pero también maduras. Pasamos definitivamente por lugares donde dices,
vatos, llevamos 3 semanas discutiendo de esto y no podemos llegar como a cómo elaborar el siguiente álbum. Deja tú, musicalmente nunca ha habido problema porque siento que nos admiramos o nos seguimos goloseando tocar, pero sí visión de negocio o visión de comunicación de redes o visión de cuál debe de ser el equipo de trabajo o el esquema de gastos de un show en vivo versus ingresos. Empieza a haber unas discusiones eternas que vuelven muy complejo porque todos saben mucho de cómo debe de ser y todos tienen un objetivo y creo que la magia de este momento es estamos como en un muy buen lugar para volverte a poner al servicio de un objetivo común que al final del día de eso se trata estar en una banda, ¿no? En un principio, ¿qué tanto era inexperiencia? A lo mejor, pues no sé qué tanto se involucraron en tema de giras, en todo ese tema que no tiene que ver con la música, o qué tanto era también el paradigma de la industria musical de decirles, oye, ustedes concéntrense en la música y nosotros lo demás. Porque también era la manera en la que se comunicaban antes las disqueras, ¿no? El enfocarte, tú sé el artista y nosotros nos encargamos de todo el business. Y hoy en día se exige del artista que también se conozca todas las fuentes de ingreso posibles que pueda tener un proyecto. Tuvimos que hacerlo porque no había tampoco opción en esta transición de ser artista de una transnacional y tener muchas ventajas, que la verdad es que fuimos muy afortunados en esos primeros 8 años con BMG y la transición a Sony, inclusive antes de salir a ser una banda independiente. Realmente en 25 años tienes que involucrarte o realmente con temas que tienen que ver con arte, merchandising, con el tema de management booking, que en este caso Flippy como que también lo supo desarrollar muy bien en una parte de nuestra carrera en donde no, si te quedas esperando a que alguien lo haga por ti, no va a suceder. Sí. O sea, hay muchas cosas que no van a suceder. Ahí creo que nos costó los primeros meses o tal vez año y medio de la independencia. Y sí estábamos consentidos, pero así era. O sea, no te enterabas hasta que te preguntabas, a ver, no puede ser que todos estos lugares estén llenos o que esté girando por tantas ciudades, los números no están, no están checándome, y te empiezas a involucrar primero por necesidad, pero cuando cambia este formato que hablábamos hace rato, yo sí me di cuenta que la nueva generación de músicos, ellos mismos hacían sus diseños, ellos mismos hacían sus videos, ellos mismos preparaban su gira. Y al principio los veía, mira, como que qué pilas esos güeyes. Y luego me di cuenta que era una necesidad del artista. O sea, el artista hoy no nace con esta infraestructura con la que nacía el artista del formato anterior firmado por una transnacional. Incluso los firmados por una transnacional el día de hoy no tienen ese equipo y ese músculo que nos tocó a nosotros disfrutar los últimos años de esa etapa, ¿no? ¿Cuántos discos dirían que lo grabaron con ese? Pues también es un tema de presupuesto, ya mucho más presupuesto. O sea, dos discos les tocó. 2 discos, porque el tercero lo hicimos muy bien también, pero sí se sentía... Pues digo, el primero lo grabaron 2 veces. Ese de grabarlo 2 veces fue una maqueta super pro. Y luego, o ¿cuál fue la...? Sí, maqueta super pro. En realidad no se invirtió en hacer 2 discos. El primero son los demos, pero esos demos suenan a álbum. Sí, pero no están, nada más no están masterizados, o ¿a qué te refieres con eso? Nunca se masterizó, pero se grabó de una manera muy formal en donde hoy los escuchas una canción contra otra. Y se roló un poquito entre amigos. O sea, yo tengo amigos que me dicen, es que a mí me gustaba de esta versión. Yo no me acuerdo, no sé de qué me están hablando, pero van 3 personas que me dicen, yo tenía esa versión y estaba bien chido esto o lo otro. Sí. Pero a nosotros nos toca de pronto estar en la calle y decir, bueno, lo que sigue, ¿cómo le haces? No, pues que ahora tú tienes que pagar todo el disco. ¿Cómo? Si es bien caro. ¿Por qué? Y te pones a pensar y dices, para una banda otra vez de güeyes de 25, 26 años, su primer disco grabado en Boston, mezclado en Miami, masterizado en Los Ángeles o Nueva York, no me acuerdo, con un tour support por todo el país para ir a todas las estaciones de radio, periódicos, revistas, una gira que nos subieron con pastillas también brutal, Bitransistor se llamaba, que era mucho de medios y con algunos shows también la pasamos brutal con ellos. Y de repente agarras una calculadora y dices, madre, es el budget que le metían a un artista nuevo que estaban empezando a desarrollar. No, nada probado, o sea, ni siquiera un concierto masivo en la espalda, o sea, bares. O sea, marketing de video, marketing de tour support, marketing de radio, realmente eran
muchas Mucha cosas. gente. En cada ciudad te recogía un promotor de medios. Sí. Y era promotor de radio, promotor de prensa y firmas de autógrafos en tiendas de discos. Entonces era muy natural que si te estaba viendo todo el mundo en los canales de videos, te estaban escuchando en el radio, te estaban viendo visitar su ciudad, si había algún tipo de conexión con el público, muy rápido tenías una gira con boletos vendidos y con gente enfrente. Ahorita creo que para un artista nuevo esa pendiente se empieza a alargar, porque empiezas con estas herramientas digitales que sí son muy buenas, pero se empieza a hacer un poco más largo el que te conozcan un público lo suficientemente grande, ¿no? Es que también por eso era tan importante en su momento que te firmaran, porque la verdad es que como el contenido y la música no estaba democratizada, eran ellos los gatekeepers de decir que se va a escuchar o que no. Entonces ya estando del otro lado del filtro dices, porque ya la competencia era contra bien poquitas personas. Hoy en día es contra cualquier cabrón que tenga una laptop. Sí. Y eran 5, si no me equivoco, eran 5 sellos o disqueras principales, y abajo del paraguas había otros subsellos de rock and roll o de algo que fuera un poquito más metalero, más experimental. Luego poco a poco fueron desapareciendo esos subsellos, y las principales se convirtieron de 5 o 6 a 4 y de 4 a 3, y realmente llegó un punto en donde ya no era lo más común. O sea, ya era muy raro que una banda de rock and roll se quedara con una transnacional, porque inclusive algunas de las carreras de estos artistas, colegas, amigos, 3, 4 años más jóvenes, empezaron independientes y se quedaron así. Sí. O sea, ¿Cuándo empezaron a ver ustedes una tendencia en que la música, la tendencia que la música eventualmente acabó tomando? Porque también pues en esos años existía una presión de tener canciones que suenan en la radio, ¿no? Que eso ya era un formato de 3 minutos y medio. Ya se hablaba de tiempos de duración, ya se hablaba también de nivel. Era importante, otra vez vuelvo al factor guitarras duras. Tal vez yo lo vivía por mi instrumento, pero me acuerdo, esta mezcla tengan cuidado que no se pase, porque tiene cara de sencillo, y si se pasa de pesado, el radio no la agarra. O sea, maldiciones, todas esas eran filtros que... Sí, pre-Molotov la maldición en radio no existía. O sea, Molotov batalló y creo que les hizo mucho bien a la larga o a la corta que su disco fuera irreverente, y hizo mucho por la censura de las maldiciones. Yo lo que creo es que, como nosotros te decía, no nos subíamos a ninguna moda, las veíamos ir y venir. O sea, veíamos cómo el hip hop ha tenido también sus olas de arriba, luego baja y se esconde. Ahorita pues están en un pico altísimo. El hip hop mexicano o latinoamericano está en un momento espectacular, y nosotros nunca nos subíamos. Entonces como que los vemos pasar. Mira, estos vatos le metieron electrónica. Me acuerdo de algunas bandas que decían, güey, no les va, le están forzando la electrónica porque es un momento en el que están. Y obviamente en la música no hay verdades, solo hay gustos. En nuestra trinchera o en nuestra opinión personal decíamos, me gustaba más, como a esa banda le quedaba bien ser nomás como más orgánica, y nosotros no perseguíamos nada. Sí había propuestas, pero procurábamos que siempre vinieran de un punto de un gusto personal o de una inquietud artística. Oye, güey, escuché, por ejemplo, Eddie, siendo tecladista en unos inicios, pues, su instrumento naturalmente apuntaba hacia cosas de electrónica, y nos gustaban, no sé, Uncle, trip hop, down tempo, toda esta tendencia de bandas más de rock electrónico. Sí, y sí poníamos sonidos, sobre todo viniendo del teclado, y más que programaciones, me acuerdo hacer overdubs, pasarlos por un ampli de guitarra para que sonaran como loops. Hacíamos esa cosa, pero no decíamos, güey, ahorita está de moda la electrónica, vamos a subirnos. Y siempre nunca oportunista. Sí, nunca oportunista. Que se sintiera bien. Y bueno, tal vez nos hubiera ido más grande en algún momento, pero siempre perseguimos esto, una carrera longeva recargada en las canciones. Sí, también en un futuro acabas volteando a ver todo lo que hiciste y te sientes orgulloso ¿no? Porque luego, tanto no te sientes orgulloso, pero también si te trepas a muchas modas, les pones fechas de caducidad a las cosas. Totalmente. Y es una carrera... Más cuando te anclas a cultura pop. Totalmente, que es fugaz. Hoy en día, porque, hace un poquito vi como creo que era un chiste de un comediante que contaba que siempre decía Britney Spears, y llegó un punto en el que deja de dar risa a Britney Spears porque ya nadie sabe qué pedo con Britney Spears, ¿no? Ya pasó de moda. Pues tienes que cambiar a Dua Lipa. Sí, claro. Sí. Y hay tantas cosas en el entretenimiento o en las artes o en las industrias creativas que están fuera de tu control, que realmente tienes que, nosotros
teníamos que hacer la música que nos gusta y trabajar para que las cosas sucedan, porque siento que si te pones a perseguirlas no es fácil lograrlo tampoco. O sea, no es como el deporte en el que el mejor, el que corre más rápido, el que mete más goles, el que brinca más alto, el que pega más duro, el que tiene más habilidad, eventualmente gana. En la música hay una cantidad de injusticias artísticas versus el éxito, que lo único que puedes hacer es trabajar y ser feliz con tu trabajo y esperar que esas cosas que están fuera de tu control se den o se alineen, ¿no? Porque no está en ti como artista la mayoría de las veces que te vaya increíble o no. Obviamente cubrir lo básico, ¿no? Hacer las cosas bien, trabajar, crecer, pero entender que puede llegar una moda que haga lo tuyo ver completamente fuera del juego, o hay gente que consume música porque se le hace, no sé, 1,000,000 de factores fuera de lo que está escuchando, por pertenencia social, por entretenimiento, por baile, por amores platónicos. Escuchamos música por una cantidad de razones tan extensas y tan bizarras. Los casos de uso de la música muchas veces determinan qué es lo popular o qué no. Pues está este libro que se llama How Music Works, Exactamente. que te habla de cómo el mumble rap surge del surgimiento de los audífonos de muy alta calidad, pues porque ahora ya era incluso satisfactorio escuchar a alguien, pues todo este fenómeno del ASMR, que es hablar así bajito en los micrófonos, es una mamá que eso exista, pero pues hoy en día la tecnología da pie a que eso sea un caso de uso de escuchar algo, ¿no? Claro. Sí. Y pues, ¿qué sigue ahora para ustedes? Digo, tienen este show en el 21 en el Metropolitan. Ajá, festejamos 25 años en el Metropolitan este 21 de septiembre. Sí, fue un poquito curioso porque el segundo semestre del 2023, al empezar a planear, dijimos, bueno, vamos a hacer un buen show en Monterrey, que fue el Machaca. Vamos a hacer Metropolitan y nos invitan al Coordenada en Guadalajara. Y de alguna manera se fue el tiempo para poder planear una gira un poco más en forma. Y dijimos, bueno, si vamos a retomar bien y dar pasos firmes, vamos a esperar y que se dé esta gira un poco más formal para la primera mitad del 2024, y estamos apenas como viendo cómo se acomoda todo. La verdad es que hasta ahorita se ha sentido muy bien, pero estamos esperando que arranque el año con más actividad de más shows, y seguramente en algún momento también nos han preguntado, música nueva, ¿cuándo se van a meter al estudio? Y estamos también con muchas ganas, pero creo que paso a paso ya vendrá el momento de decir, ok, bueno, ya es buen tiempo para empezar a ver algunas maquetas o entender si conviene a lo mejor un par de sencillos, y de esos sencillos sacar suficientes cachitos visuales. Con un escape rate de riesgo nulo, compuesto por inteligencia artificial. Y que los shows los den unos avatars ahí en 3D, güey. Está bien cabrón la inteligencia artificial, cómo ya salen canciones que repiten pues con voces de artistas, ¿no? Sí, hay canciones de Freddie Mercury que ha sacado con inteligencia artificial y notan esos patrones en la voz, en la manera de expresarse, en lo que escriben, que te hacen creer que sí son. Sí, yo no me atrevo a futurear nada. O sea, está tan rápido el cambio que es decir, nos van a sustituir, no sé. O sea, quiero pensar que el factor humano en las artes, sobre todo, sigue siendo muy difícil de replicar. Y lo poco que he escuchado compuesto por inteligencia artificial, nada me ha parecido intimidante hacia la profesión. En la música. En la música. Yeah. Pero en otras cosas sí, güey. Sí. En diseños gráficos. En guiones. Sí, güey. O sea, en pasar carreras, abogados y doctores. Hay programas de inteligencia artificial que ya te hacen composiciones musicales, ¿verdad? Pero sí, nunca he escuchado tampoco algo así. Yo escuché un par y se sentían cero humanas. O sea, he escuchado gente que usa recursos de inteligencia artificial para hacer música y hacen muy buenos trabajos. Pero algo así completamente independiente de alguna inteligencia artificial no he escuchado, pero bueno, ahí está el reto. Ahí está el reto. Ahí está el reto. Pues bueno, Flip Castillo, gracias por caerle acá al podcast. A toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo, les agradecemos. ¿Algún lugar donde quieran mandar a la gente? ¿Redes sociales? Sí, estamos como Jumbo-MX en las redes sociales. Clemente Cas, las primeras 3 letras de Castillo. Flip también es todo pegado. Y los que estén por Ciudad de México el 21, ahí nos vemos en el Metropolitan. En Guadalajara nos vemos en el Coordenada. Y la gente de Monterrey, pendiente, estamos por anunciar el festejo de 25 años aquí en casa. Febrero. Va a ser en febrero del próximo año. Chingón, pues ahí vamos a estar. A toda la gente que escuchó, ahora sí les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Sobres.
Chingón, estuvo bueno, ¿no? Con madre, güey. Se Buenísimo, pasó güey. volando, güey.